Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo número 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, Señor de la Gloria, queremos disponernos a este tiempo de predicación, como siempre suplicar que sea tu Espíritu Santo guiándonos, hablando en nuestras vidas. Permite, Dios, que cada persona aquí presente pueda, Señor, entender tu palabra, pueda decidir también con su corazón obedecerla. Señor, y guárdanos de cualquier interrupción, distracción. Edifica a cada uno de los que hacen parte de la iglesia local, Señor, y si hay alguien que no ha recibido la salvación, que tu Espíritu Santo le haga comprender su necesidad de aceptar el Evangelio para la salvación eterna de su ser. Damos gracias por este momento de predicación y lo pedimos que sea guiado por tu Espíritu Santo. Todo lo colocamos en los méritos de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Las palabras pronunciadas por parte del apóstol Pablo en el versículo que hemos leído hace un momento, tenemos que decir que son más que un simple elogio. Quizá podría pensarse que el apóstol Pablo está utilizando un formalismo, tal vez elogiando a los de la iglesia en Tesalónica. Pablo dice en el versículo 7 de que ellos habían sido ejemplo a otros y menciona a los de Macedonia y de Acaya. Quizá podría pensarse entonces que Pablo trata de ser amable con los de Tesalónica, tal vez elogiarles, mencionarles esto como una voz de aliento y de ánimo. Sin embargo, cuando miramos las características de esta iglesia de Macedonia, la que estaba allí en Tesalónica, capital allí del Imperio Romano, una colonia romana, esta iglesia en Tesalónica sí era una iglesia ejemplar. ¿Qué diferente entonces hacía esta iglesia? Lo hacía que fuera una iglesia ejemplar por cada uno de los miembros que hacían parte de ella. Debemos tener en cuenta, hermanos, que la iglesia no es tanto el lugar donde nos reunimos, ¿no es cierto? La iglesia no son las sillas. La iglesia no es el lugar. Decimos la iglesia de recreo, pero eso es una figura. La iglesia la componen todos aquellos que han sido salvos por gracia mediante la fe. La iglesia en Tesalónica, entonces, dice el apóstol Pablo, que todos los creyentes que la formaban, que sean parte de ella, habían hecho de ellos en su conjunto una iglesia ejemplo. ¿Qué diferente esta iglesia a la de la iglesia en Corinto? ¿Se acuerdan? La iglesia en Corinto es mencionada en la Biblia como una iglesia conflictiva. Tal es así que la iglesia en Corinto es tan conflictiva por todo tipo de cosas que vemos allí. Las dos cartas que tenemos, la primera y segunda carta a los Corintios, son cartas correctivas, se llaman de esa manera. Porque el apóstol Pablo está corrigiendo muchas cosas que estaban mal en la iglesia en Corinto. Asuntos, por ejemplo, morales. Había problemas de inmoralidad. Aquel hombre que estaba conviviendo, tenía una vida marital con su madrastra. Un pecado terrible de incesto. Aquellos problemas doctrinales. ¿Se acuerdan los que hacían mal uso de los dones espirituales y con esto dividían la iglesia? Diciendo unos que eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas. Y un grupito que se creía más espiritual se creía, decía, yo de Cristo. Pero habían pleitos, celos, divisiones entre ellos. Había problemas doctrinales, los que negaban la resurrección. Problemas judiciales, porque algunos se demandaban entre creyentes y iban a los estrados judiciales. Piensen en eso. Dos creyentes demandándose ante un juez incrédulo y diciendo somos hermanos de una iglesia. ¿Cómo quedaría la iglesia? En descrédito, ¿no? Esa era la característica de la iglesia en Corinto. Por eso, como dije hace un momento, es catalogada como una iglesia conflictiva. No así el caso de la iglesia en Tesalónica, que el mismo apóstol Pablo tiene que decir, ustedes han sido ejemplo. Mire, versículo 7 del capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses. Note lo que menciona. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Imagínense eso. En esta provincia norte de Grecia, la otra parte Acaya al sur, habían recibido el ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Pero ¿por qué Pablo llama a esta iglesia una iglesia ejemplar? Créame que no era por la hermosura de su templo, como algunos dicen. Algunos dicen que es una iglesia modelo porque el templo es muy bonito. No era así. O quizá por lo fino de su construcción. O tal vez porque estaba en un lugar muy reconocido. El mejor lugar, tal vez un lugar de un poder adquisitivo elevado. No, nada de eso. ¿Por qué Pablo dice entonces que esta iglesia era una iglesia ejemplar?
por el tipo de miembros que hacían parte de ella. Y esto no solo tiene que ver con la iglesia en Tesalónica, sino con cada uno de nosotros. Yo deseo predicar el diálogo que he titulado en este día, Características de una iglesia ejemplar. Pablo menciona a los de Tesalónica como una iglesia ejemplo, pero debe ser que era muy amable con ellos, ¿no? Hay varias características que mencionan que en realidad esta iglesia sí era una iglesia ejemplar. Déjeme le menciono algunas de ellas. Miremos el capítulo 1, versículo 3, la primera parte. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, Pablo sintetiza, resume aquellas características de los miembros de la iglesia en Tesalónica que la llevaron a ser un ejemplo para los de Macedonia y Acaya. Lo primero que menciona Pablo ahí en el versículo 3 es ese binomio. Mire, todas ellas están mencionadas en binomios. Él dice en el versículo 3, la obra de vuestra fe. Noten que siempre la va a mencionar en binomios. Él dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Todos en pares, ¿notaron? Lo primero que tenía la iglesia en Tesalónica, que la hacía una iglesia ejemplar, lo menciona Pablo bajo el término vuestra obra de fe. O la obra de vuestra fe, que sería exactamente lo mismo. La fe de los de la iglesia en Tesalónica no era simplemente lo que ellos profesaban creer. La gente cree que la fe es lo que decimos creer. Pero según lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que tenemos acá, no era simplemente un conjunto de creencias, afirmaciones o conceptos, no era nada de eso. Por el contrario, era lo que ellos hacían. Es más, Pablo no dice, bueno, los conceptos de fe que tienen ustedes. Pablo no dice eso. Quizás su declaración de fe. Él no dice lo que ustedes creen que es correcto, lo que afirman creer, la doctrina que profesan. Nada de eso menciona el apóstol Pablo. Esto no tenía que ver con afirmaciones, conceptos que ellos afirmaban como verdaderos. Esto tenía que ver con algo más. Y la fe de ellos, dice el versículo 3, era una fe activa. ¿Por qué se sabe que era una fe activa? Porque Pablo dice en el versículo 3, la obra de vuestra fe. Es claro entonces que la fe salvífica que ellos tenían se mostró que era real, verdadera, al ser imitadores del apóstol Pablo, de Silvano y Timoteo. Miren el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero miren que en el versículo 6 Pablo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Pablo, Silvano, Timoteo, ¿no? De nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La fe salvífica de ellos estuvo activa. Mire que Pablo dice, la obra de vuestra fe. Mucha gente en la iglesia quizá dice, creer, yo creo en lo que dice la Biblia. Yo creo que la doctrina que se enseña en la iglesia es correcta. Pero se olvidan que esto de fe es mucho más que simplemente afirmar que creemos algunas cosas. ¿Cómo se traduce fe? De acuerdo al apóstol Pablo, va vinculada de la obra. Y esto lo tenía la iglesia en Tesalónica. Obra de fe. La mayor obra de fe en la vida de estos creyentes fue que a pesar de que recibieron la palabra en gran tribulación, porque eso lo dice el versículo 6, recibieron la palabra en medio de gran tribulación. En aquel tiempo estaba prohibido ser alguien que decía que había otro señor aparte de César, por lo menos en el Imperio Romano. Y ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación, en gran angustia. Muchos cristianos murieron por negarse a aceptar que solo había un señor y que era César en el Imperio Romano. Pero Pablo dice, ustedes manifestaron su obra de fe porque recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿Sabe qué hizo a la iglesia de Tesalónica una iglesia ejemplar? Esa actitud de tener obra de fe. Sin embargo, en la actualidad hay muchos cristianos que dicen que creen, pero no se ve su obra de fe. No sé si me hago entender. ¿Usted cree realmente en la Biblia? Usted me dirá que sí. Pero mi pregunta va un poco más allá. Si usted dice que cree en la Biblia, ¿por qué no vive de acuerdo a la Biblia? ¿Ve que no encaja su concepto de fe con la obra de fe? Claro que la iglesia en Tesalónica creía las verdades de la palabra de Dios, pero no solo las creía. Cada miembro que hacía parte de la iglesia en Tesalónica obraba de acuerdo a lo que es la fe. ¿Usted cree
que Dios es santo? Usted me dirá que sí. Entonces, ¿por qué no vive de acuerdo a la santidad de Dios? ¿Ve que a veces nos quedamos cortos únicamente con el concepto de fe? Yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, pero ¿dónde está la fe que va ligada con la obra? Pablo dice que los de la iglesia en Tesalónica tenían esa obra de fe. La fe no tiene que ser solamente lo que decimos. Nada tiene que ver con lo que profesamos. La fe tiene que ser algo más y está relacionada con lo que hacemos. Esa es la verdadera fe. Es allí donde es importante recordar lo que dijo Santiago. ¿Qué dijo Santiago? Santiago menciona en el capítulo 2, versículo 17, que la fe sin obras es muerta. Y está hablando no de salvación allí, está hablando de la evidencia de salvación. Santiago dice, ¿tú tienes fe y no tienes obras? No puede ser, porque donde quiera que esté realmente la fe, esa fe no estará sola, irá acompañada de un obrar. Si usted cree que un medicamento le va a sentar bien, usted se lo toma, ¿no? Yo creo tanto en ese medicamento que no voy a obrar en tomármelo. ¿Sería correcto eso? La iglesia en Tesalónica tenía obra de fe. Y eso hizo que la iglesia fuera ejemplar. Sin embargo, en la actualidad hay mucha gente que, aunque hace parte de la iglesia, dice que cree en la Biblia, cree en la doctrina, no se le ve obra por ningún lado. ¿Cómo puede ser la iglesia ejemplar cuando no hay obra de fe? Cada cristiano en este día debe preguntarse, ¿cuál es mi obra de fe? ¿Qué hace usted, hermano? ¿Tiene usted verdaderamente obra como resultado de la fe? La iglesia en Tesalónica no era la que decía yo creo, sino que obraba basado en lo que creía. Y esto es muy importante. Si usted cree que la Biblia es la verdad de Dios, créame que se someterá a ella en todas sus vertientes. Usted dice, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces usted se someterá a sus decisiones, someterá su vida, someterá a su familia, a sus hijos, someterá cada área y cada aspecto de su vida a la Biblia, porque usted cree en la Biblia, ¿no es cierto? Esa es la obra de la fe. Pablo dice entonces que eran ejemplares por la obra de fe. Pero también no solo esto, había algo segundo que tenía lo de la iglesia en Tesalónica de por qué era una iglesia ejemplar. Vuelva conmigo al capítulo 1, versículo 3. Menciona otro binomio. Mire lo que dice. Del trabajo de vuestro amor. Otra característica de una iglesia ejemplar, y era que tenían el trabajo de amor. Qué interesante que Pablo coloca en segundo lugar la fe luego de la obra, ¿no? Porque uno podría esperar que dijera fe de obra, pero él dijo la obra de vuestra fe. Y luego en el versículo no dice el amor y el trabajo, dice el trabajo de amor. Lo que evidenció que esta iglesia en realidad tenía amor, ¿sabe qué era? Que todos eran muy cariñosos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que evidenció que la iglesia en Tesalónica tenía amor? No, que de pronto todos lloraban, que de pronto todos, ¿cierto? Eran muy cariñosos, eran muy saludables, muy melosos a la hora de saludar. Hermanito, bajaban la voz y con cara piedad. Eso evidenciaba que tenían amor, porque para algunos hasta ahí llega el amor. Hasta decir, hasta hablar pasito, hasta pedirle permiso a un pie para mover el otro, porque como tenemos tanto amor y que hermano, y esto y casi no se les escucha, y ¿qué amor es, hermano? ¿Esto era lo que evidenciaba de que en la iglesia en Tesalónica había amor? No. La evidencia de esto, dice Pablo, trabajo. Miren el versículo. Del trabajo de vuestro amor. La evidencia indudable de que esta era una iglesia ejemplar era que tenía trabajo que mostraba su amor. La palabra de ahí, el versículo 3, cuando dice trabajo, es un término griego interesante, la palabra kopou. Y esto significa arduo trabajo, trabajar hasta el cansancio, la extenuación y el afán. Eso era. En pocas palabras, lo que mide el amor de un creyente para su iglesia, ¿sabe qué es? No que diga cosas bonitas de la iglesia. Está en la disponibilidad que tenga ese creyente para trabajar para la iglesia. No es otro. Eso es lo que mide el amor de cada creyente hacia su iglesia local. Esto no lo determina cuántas acciones de gracias da o cuánto elogia a la iglesia, cómo lo puede expresar, sino lo determina en la cantidad de trabajo que está dispuesto ese cristiano a hacer por la iglesia. Pero hay mucha gente que ama a la iglesia, pero tocaría decirle que se evidencie, hermano. ¿No es cierto? Hay muchos que me dicen aquí, ay, yo amo la iglesia. Sí, hermano, pero que se evidencie dónde está el trabajo de amor por la iglesia. Porque todos hablan que aman la iglesia. A no ser que a uno no me gusta y habrá uno que dice, yo odio la iglesia. Ya sería una excepción a la regla. Pero la mayor parte de ustedes, si al final yo le pregunto a usted, mira, claro, ¿cómo que no? Yo amo la iglesia. Yo le diría, hermano, pues que se muestre. Porque es equivalente, como dice Pablo, al trabajo de vuestro amor. Donde quiera que hay amor, debe haber trabajo. Esto es claro. Y este trabajo de amor de la iglesia en Tesalónica lo llevó a ser una iglesia ejemplar. Pero ¿cómo se puede ser una iglesia
ejemplar o modelo cuando el amor de algunos simplemente son palabras. Porque eso es lo que hay muchas veces en la iglesia. La gente a la hora de expresar el amor en la iglesia no escatima palabras, pero a la hora de trabajar por la iglesia ya la cosa cambia, ¿no? Esto es evidencia entonces de que dictamina nuestro amor por la iglesia, por las cosas de Dios, en la medida en que estamos dispuestos a trabajar por su causa. No se puede expresar únicamente en palabras, ¿o sí? ¿No era el problema del pueblo de Israel en el pasado? Este pueblo de labios. ¿No decían? Amamos al Señor. El Señor dice, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran. Su temor no únicamente son mandamientos de hombres que les ha sido enseñados. Esto del trabajo del amor es muy importante. Y Pablo dice que los de la iglesia en Tesalónica tenían un amor y ese amor los llevó a trabajar por su iglesia en Tesalónica hasta el cansancio, con afán, con esmero y con dedicación. Eso sí es amor. No es quizás escribir un poema en la iglesia donde dice, Iglesia Bautista Cabo, te amo tanto. No, es simplemente estar dispuesto a trabajar hasta el cansancio por la iglesia, por su bienestar, por todo lo que implica la iglesia. Podemos explicarlo de una manera, ¿no? Mejor. Suponga usted entonces, ¿por qué cada padre o madre o cada hombre que está a cargo de su familia se levanta temprano, madruga, se esfuerza y va a trabajar aunque en ocasiones esté enfermo? ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo impulsa? ¿Su patrón? ¿La obligatoriedad? Para algunos sí, pero no debería ser así. ¿Qué lo impulsa? Su amor a la familia, ¿no es cierto? ¿O no? Pues lo mismo es en la iglesia. ¿Por qué usted se esfuerza por la iglesia? ¿Por qué trabaja en la iglesia? ¿Por qué ora por ella? ¿Por qué se involucra? ¿Por qué participa? ¿Por qué? Debería ser por amor. Ese hombre que se esfuerza aunque esté lloviendo, aunque esté enfermo, aunque en ocasiones no tenga el mayor ánimo, va y trabaja todo por amor de su familia. Eso es lo que le impulsa, más que un simple salario. Y así debería ser dentro de la iglesia. ¿Usted ama esta iglesia? Piense en lo que está diciendo. Si usted la ama, entonces, ¿dónde está el trabajo de vuestro amor? ¿Qué ha hecho por esta iglesia usted local? ¿Qué está haciendo? O lo que es peor, ¿qué ha dejado de hacer? Cuando un cristiano deja de actuar, deja de servir, deja de obrar dentro de la iglesia, la única norma y el termómetro será, hay un problema de amor en su vida hacia el Señor y hacia su iglesia local. ¿No es cierto? No es así que cuando el amor está a viva piel, se hace algo, siempre se actúa, pero cuando el cristiano comienza a tener problemas en su amor, porque no es otra cosa, eso se evidenciará que no está dispuesto a hacer nada por la iglesia. Si usted es de los que dice, yo no hago nada por la iglesia, y sin embargo todavía cree que puede afirmar que ama la iglesia, está equivocado, porque no es así. Si su amor es real por la iglesia local, usted hará algo por la iglesia, y eso lo tenían los de la iglesia en Tesalónica. Pablo dice, el trabajo de vuestro amor. Imagínense. Y es interesante que Pablo lo coloque en primer lugar, porque ustedes me darán la razón y es que cuando el amor precede al trabajo, ¿sabe qué sucede? El trabajo deja de ser trabajo, ¿o no? Cuando usted ama su trabajo, usted dice, me pasa rápido el trabajo. Cuando lo hacemos con amor, el trabajo deja de ser trabajo, ¿no? Deja de ser fastidioso, una carga, algo insoportable, porque estamos dentro de una esfera que es amor. ¿Ama usted la iglesia local? Ese trabajo de amor dentro de la iglesia en Tesalónica la hizo que fuera una iglesia ejemplar. ¿Qué ejemplo dice Pablo? Hasta el punto que mire que dice el versículo 7 y 8. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Tremendo, ¿no? ¿Vieron el trabajo de amor de los de Tesalónica? Pablo dice, esto es tan evidente que incluso, dice Pablo, hay lugares donde yo he llegado que ya no he tenido ni siquiera que hablar nada. Ya no hemos tenido que hablar acerca de la palabra del Señor, porque se ha extendido de tal manera. De tal manera en ustedes se ha extendido, que nosotros hemos llegado allí y ya no hemos tenido que hablar porque ha sido evidente el trabajo de vuestro amor. Creo que es el momento de que cada cristiano aquí reconsidere lo que usted dice que ama esta iglesia. Reconsidérelo. Porque esto no es de palabras, hermanos. Ahí viene lo que dice Santiago, la lengua se jacta de grandes cosas, ¿no? Esto no es de palabras. Reconsidere su concepto de amor. Y le aseguro que si su concepto de amor es el correcto, usted dirá, yo amo la iglesia porque estoy dispuesto a trabajar por ella. A hacer algo por ella. Esto fue lo que hicieron los de la iglesia en Tesalónica. Que a pesar de que había tribulación, que a pesar de que había oposición, estuvieron dispuestos a trabajar por la iglesia. Y Pablo dice, fue tan evidente que hasta nosotros ya no teníamos que hablar nada. Piensen en eso. Pablo, junto con sus compañeros Timoteo y Silvano, dijeron, nosotros ya no tenemos casi ni que hablar, porque ustedes han hecho un trabajo de amor.
Qué tremendo, ¿no? Pero los que dicen que aman la iglesia, no hacen nada por la iglesia. El amor a la iglesia local es activo, no pasivo. No es de corazones y poesía, y inspiración y suspiros. Es de manos que trabajan. Es de rodillas que ora por ella. Es de boca que se involucra a hablarles a otros del evangelio. Ese es el amor por la iglesia local, no de palabras, no más. Con razón, esta iglesia era una iglesia ejemplo, ¿no? Pero no solo tenían lo que dice Pablo de obra de fe. No solo tenían trabajo de amor. Hay algo más. Mire lo que dice. Constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. He leído la última parte del versículo 3. Algo que falta muchas veces en las iglesias, que lo menciona ahí Pablo. ¿Y sabe qué es? Constancia. Ah, hermano, todo pastor, si yo le preguntara, la mayoría de pastores, tiene un sueño. ¿Sabe cuál es su sueño? Llegar a un día en el cual esté toda la iglesia un domingo por lo menos, una sola vez. Que estén todos. Eso sería un sueño, ¿no? Pero a veces no se ve. Pareciera muchas veces en las iglesias que como que se turnan los cristianos, ¿no? Usted fue el domingo, me toca el otro domingo a mí. Usted fue el domingo, no, a mí me toca el otro y así. ¿Cuándo tendremos ese privilegio, hermanos, de que todos los cristianos estén ese día en la iglesia? Eso sería una gran bendición, una gran victoria, ¿no? Pero si usted es honesto, fíjese el próximo domingo y le aseguro que muchos de los que están aquí ya no estarán. Y eso se debe quizá a situaciones. A veces hay adversidades que uno no puede pasar por alto. Pero en su mayor parte se debe a un problema que carcome las iglesias hoy en día. ¿Sabe cómo se llama? Inconstancia. ¿Cómo puede ser que ese cristiano tenga tiempo para vacaciones, para irse a otras actividades, sacar 1, 2, 3, 4 días y no tenga 2 horas para congregarse? ¿Cómo puede ser eso? La única forma es inconstancia. Los de Tesalónica eran constantes, dice Pablo, vuestra constancia en la esperanza. Se mantuvieron constantes. Y esta constancia les costaba porque eran tiempos de tribulación. ¿Recuerda que Pablo dijo? Recibieron la palabra como en un tiempo de gran tribulación. No tribulación, gran tribulación. Persecuciones, afrentas. En aquel tiempo quien decía que era cristiano, ¿sabe qué le podían hacer? Matarlo. Y el que le iba más bien, el que no llegó a la horca, al circo romano, que no fue quemado, ¿sabe qué le hacían? No le daban trabajo, perdía su familia, se tenía que morir de hambre y le negaban a los vecinos la posibilidad de sustentarlo. Al que le iba más bien. Y en esas circunstancias, los cristianos de Tesalónica fueron constantes. ¿Por qué será que la historia de la iglesia está marcada por eso? Parece que cuando hay persecución, parece que cuando hay dificultades, como que el cristiano se sacude y se pone constante, ¿no? Pero cuando hay comodidad, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando hay estabilidad, el cristiano se relaja. ¿Ha notado usted eso? Miren nomás cuando estaba esto tan en vigencia de la pandemia, ¿cómo estaba la gente? Ay, ahora sí la Biblia y oraban y mandaban, ahora sí que el Señor nos ayude y oraban. Ya pasó esto y ¿cómo están los cristianos? Relajados, ya no hay COVID, ya no hay vacuna. Ya pasó esto. Hay comodidad y hay un relajamiento en el plano espiritual. Y eso se llama inconstancia. La iglesia en Tesalónica, sus miembros tenían constancia. Y esta constancia, mire que Pablo la conecta ¿con qué? Con la esperanza. Mire versículo 3. Vuestra constancia en la esperanza. ¿Tiene usted esperanza? La verdad es que un inconverso no tiene esperanza. Y esto hay que decirlo. Porque la esperanza no es quizá la ausencia de tensión. La esperanza no es quizá un venturoso mañana. La esperanza es una persona y es Dios. Y si no tenemos a Dios, no hay esperanza. Habrá gente que quizá tiene una mentalidad positiva. Yo creo que va a mejorar esto, esa es otra cosa. Pero la esperanza se encuentra en la persona de Dios. Dios es el Dios de toda esperanza. Y dice aquí que ellos tenían constancia en la esperanza. ¿Tiene usted esperanza? ¿Qué esperanza tiene usted? Ahora dice, bueno, yo tengo la esperanza de que si llega el Señor me voy con Él en el rapto. Si me muero, voy a la presencia de Dios. Esa es esperanza. Esa esperanza se la da el Señor, ¿no? Pero, ¿qué había hecho la esperanza con los de la iglesia en Tesalónica? La esperanza muchas veces hoy en día a los cristianos los tiene adormecidos. La esperanza que tenían los de Tesalónica los hizo constantes. No los adormeció, los mantuvo firmes, los mantuvo fervientes, los mantuvo expectantes ante el rapto. Mire el versículo 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tremendo, ¿no? ¿Ellos creían en el rapto? Sí, pero esa creencia en el rapto no los adormeció, los puso más activos, los puso expectantes, los llevó, en lugar de ser inconstantes, a ser constantes, como debería ser. Si creemos que el Señor vendrá, ¿qué tenemos que ser?
constantes. Usted dice que cree en el arrebatamiento, ¿cierto? Entonces sea constante. Yo creo en el arrebatamiento y soy un inconstante. Un día estaremos delante del tribunal de Cristo. Y tenemos que dar cuenta por nuestra inconstancia delante del Señor. Esta esperanza que tenía la iglesia en Tesalónica de ser librado de la ira venidera, los puso firmes, fervientes, los llevó a servir al Señor, al punto que dice Pablo, estuvieran ustedes expectantes ante la venida del Señor por su iglesia, el rapto. Hoy en día, hermanos, hay mucha inconstancia, y hay que decirlo, ¿no? Constancia en todo aspecto. Hay cristianos que son al estilo la montaña rusa, ¿no? De arriba para abajo y de abajo para arriba. Cuando ese cristiano está arriba, ese cristiano quiere hacer de todo, ¿cierto? Está ahí. Y cuando está abajo, hermano, ¿qué pasa? No, pues estoy abajo. Y luego otra vez toma ánimo y va para arriba. ¿Y cómo están? No, ahora sí, hermano, ahora sí. Cuente conmigo. Llega un bajonazo. ¿Qué pasa, hermano? No, usted sabe, dificultades, problemas. ¿Cómo se llama eso? Inconstancia. La pregunta es para nuestra iglesia en este día. ¿Cómo se puede ser una iglesia ejemplar cuando hay tanta inconstancia en ustedes? Respondamos eso. ¿Por qué la iglesia en Tesalónica fue ejemplo? ¿Por qué? ¿Por inconstantes? Parece que le hemos dado la vuelta, ¿no? A veces aquí tenemos gente ejemplo de inconstancia. Hay gente que hasta puede contar, ¿no? 3, 4, 5 domingos. Llevo 3 jueves sin ir, 4 domingos y cuenta, ¿no? Y tengo ahí anotado y miro acá y digo, y como si eso fuera un gran logro, ¿no? Yo tengo anotado, sí, ahí en el cuadernito, la última vez que vine fue en enero de este año. Y lo muestran. Eso no es de jactarse, ¿o sí? Eso debería preocuparnos. Eso debería ponerle ahí al lado de esa fecha, inconstante. ¿Cuánta inconstancia en los cristianos? Hay tanto desánimo en algunos y lo toman como excusa para ser inconstantes. Y hay un serio problema hoy en día que va de la mano del por qué son inconstantes. ¿Y sabe cómo lo llama la Biblia? Doble ánimo. Hay tanto doble ánimo en los cristianos. Y ese doble ánimo, ¿a qué los va a llevar? A ser inconstantes, ¿no? Unas veces sí y otras veces no. Unas veces quiere avanzar, otras veces ya quiere quedarse. Yo mejor me quedo ahí como quietico. Otras veces quiere avanzar, otras veces retrocede. Eso se llama doble ánimo. Y mire que la Biblia menciona sobre esto en Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Le aseguro que usted, cuando comenzó este año, dijo, este año sí voy a ser fiel al Señor. ¿Lo ha cumplido? El hermano citaba en los anuncios el lema para este año de la iglesia. ¿Lo tiene usted presente? ¿Está avanzando? Me temo que aún están retrocediendo. ¿Y a qué se debe esto? Inconstancia. Y dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago les habla y les dice, tengan cuidado con el doble ánimo, porque el doble ánimo los va a llevar a ser inconstantes en todo. Pero más adelante, como la advertencia parece que no surgió efecto, tuvo que amonestarles y decirles qué es el doble ánimo. Dice, inconstante. Pero más adelante en el capítulo 4, Santiago les va a describir cómo ve Dios el doble ánimo. ¿Qué es según Dios? Capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, ¿qué? Purificad vuestros corazones. De acuerdo a la Biblia, el doble ánimo es pecado. Porque por eso dice, es un pecado que contamina y ensucia el corazón. Que no se quiera ver de esa manera por parte de algunos es otra cosa. Pero Santiago dice, ustedes los de doble ánimo deben purificar sus corazones. ¿Y qué se purifica? ¿Lo que está puro o lo que está impuro? Esa es una forma de impureza. Si le preguntara a usted a la mayoría de cristianos, oiga hermano, ¿cómo está usted en el asunto, con el asunto de la impureza? Diría, yo bien. Bien porque yo no soy fornicario, yo no soy adúltero. Yo no contamino mi cuerpo con alcohol, con drogas. No, en cuanto a la impureza estoy bien. Y en cuanto al doble ánimo, ¿no es otra impureza en el corazón? Créame que si usted es de doble ánimo, hay un problema de impureza en su corazón. Y la Biblia dice, los de doble ánimo purifiquen sus corazones. La iglesia en Tesalónica no era de gente inconstante, porque la inconstancia lleva al doble ánimo. Era una iglesia constante. Por eso dice el apóstol Pablo, primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Al final él menciona, y de vuestra constancia. ¿En qué? En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante cómo Pablo termina este versículo mencionando aquellas cosas que hicieron de la iglesia en Tesalónica, sus miembros, sus actitudes, una iglesia ejemplar. Y termina diciendo ahí, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Créame que en la medida que nos sometamos, nos sujetemos al Señor, el Señor no nos hará inconstantes. El inconstante no está sometido en el Señor, no está en el Señor, por lo menos sujeto a Él. Si usted se somete al Señor, ¿cree que el Señor lo hará inconstante? ¿O cómo lo hará el Señor?
Si nos sometemos al Señor, vivimos para Él, en el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que Él les dice, créame que la inconstancia estará lejos de nuestras vidas. Pero ¿cómo se puede ser entonces una iglesia ejemplar? Cuando falta todo esto, ¿no? ¿Cómo se puede ser una iglesia ejemplar cuando hay gente que dice que tiene fe pero no tiene obra? Cuando hay gente que dice que tiene amor pero no tiene trabajo. O cuando hay gente que dice que tiene esperanza pero es inconstante. ¿Cómo se puede ser una iglesia ejemplar? Como dije al principio, no en vano, no por mencionar quizá una norma de cortesía. Pablo dice, ustedes son una iglesia ejemplar. Ejemplar por todas estas cosas que acabo de mencionar. Y hay que decirlo para nosotros también en este tiempo. Hermano, la verdad es que su actitud en y para esta iglesia, quiera o no quiera, la exalta o la debilita. ¿No es cierto? La actitud que usted tiene ahora, hoy, o está exaltando la iglesia, ayudándola a que sea ejemplo o no. O la está denigrando. ¿La hace ejemplar o no la hace ejemplar? Y por eso, hermano, en este día usted debería preguntarse honestamente ante Dios. ¿Qué está haciendo usted para que esta sea una iglesia ejemplar? ¿Qué está haciendo? ¿O qué está dejando de hacer? Porque también con lo que dejamos de hacer, llevamos a que la iglesia no sea ejemplar. ¿Qué está haciendo usted, hermano, para que esta sea una iglesia ejemplar? Hay que decir que ser una iglesia ejemplar no va a venir así como producto del azar. Va a venir en la medida en que los cristianos tengan obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. De lo contrario, no va a haber esas manifestaciones de una iglesia ejemplar. ¿Por qué no preguntarnos en este día? ¿Estoy haciendo de que la iglesia bautista fundamental Cabo sea una iglesia ejemplar? ¿Cree usted que este es un lugar donde se enseña la sana doctrina? Entonces, ¿por qué no trabaja para que otros también puedan conocer la sana doctrina? Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, la obra de fe. ¿Realmente usted ama esta iglesia? No olvide el trabajo de vuestro amor. ¿Y qué tal la esperanza? ¿Tiene usted esperanza? ¿Dónde está su constancia? Todos aquí tenemos que evaluarnos. Que el Señor nos ayude a cada uno para hacer de la iglesia una iglesia ejemplar como lo fue la de Tesalónica. Con lo que se empezamos a orar. Señor Dios, nuestro Padre eterno, damos gracias por este momento de poder, Señor, aplicar estas verdades de tu palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por esos principios que hemos considerado el día de hoy. Por tu palabra que siempre es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio, Señor, nuestra fe, tu amor, nuestra esperanza. Cada una de ellas, Señor, no puede ir desligada de la obra, del trabajo y de la constancia. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti, amar tu palabra, amar esta iglesia local. Guarda, Señor, a tu pueblo de la inconstancia, Señor, que es un mal que se viene presentando en el cristianismo actual. Ayúdale, Señor. Coloca ese fervor, esa fidelidad a ti, a tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, donde podemos, Señor, tomar la decisión de hacer que esta iglesia sea una iglesia ejemplar. Ayúdanos, Señor, a hacer cambios y a evaluar, replantear lo que no está de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.